Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en tu consulta. En el episodio de hoy voy a intentar responder a varias de las dudas que me habéis hecho llegar desde los últimos episodios en el que hemos hablado y hemos profundizado sobre el abordaje de las mucosas desde el punto de vista de diferentes suplementos que suelo utilizar, cuáles me gustan, más o menos en cada caso. Y además han llegado también dudas esta semana en la mentoría Sherpa sobre mucosas y me han parecido interesantes y creo que puede venir bien. Además, me habéis ido comentando que los episodios donde hablamos de dudas que han podido surgir en los anteriores o de temas concretos os gustan, así que vamos a por ello. Mentoría Clínica con Carlos González. Dudas sobre mucosas. Voy a ir leyendo una por una, son unas 10 creo. Dice, hola Carlos, ¿en qué forma aconsejas la suplementación de vitamina A para el abordaje de las mucosas? ¿Aconsejas vitamina A liposomada? ¿Utilizas auxina masiva o auxina AE fuerte o AE forte? Muchas gracias. Pues mira, el tipo de vitamina A que suelo utilizar, los suplementos que suelo recomendar, básicamente es palmitato de retinol, ¿vale? Que es lo mismo que va en la auxina, por cierto. Eh, suelo suplementarlo de esta forma, no lo suelo suplementar liposomado, no te puedo decir la experiencia. Ahora ya no utilizo auxina masiva o auxina E fuerte hace un tiempo, a menos de que haya un caso de una gastritis muy aguda y que no haya contraindicación, no suelo utilizar tanta dosis. Quiero o me gusta más utilizar una dosis tipo 5.000, 10.000 unidades, incluso 20.000 unidades un poco más a largo plazo, tipo 10.000 unidades durante un mes completo o incluso 2 meses, vuelvo a decir, si no hay contraindicación en la paciente o el paciente. Y ya no utilizo una dosis tan, digamos, tan elevada de 50.000 unidades durante 15 o 20 días como veníamos haciendo hace algún tiempo. No digo como estaba comentando hace un momento, en algún caso puntual donde hay una gastritis muy fuerte y quiero tener un impacto rápido porque no estamos, digamos, pudiendo controlar el reflujo, la acidez, o algún proceso viral también en fase aguda, podría utilizar 50.000 unidades durante 15-20 días. Pero vuelvo a decir que utilizo palmitato de retinol. En el fondo es lo mismo que está en la auxina, pero de alguna otra marca que si queréis ahora os comentaré porque hay una pregunta sobre este tema específico, sobre marcas de vitamina A y de molibdeno. Y como digo, 10.000 unidades suelo utilizar para llevadas un poquito más a largo plazo porque creo que tienen más impacto. Dice, hola Carlos, dice, la glutamina se podría dar junto a melena de león. ¿Hay alguna contraindicación? ¿La podríamos incluso tomar o podríamos unir a la melena de león y la glutamina al carnosina? Vale, te comento a priori, no hay contraindicación ni de la glutamina con la melena de león, ni de la glutamina con el carnosina, ni de los tres. Sí que te diría, ¿no? A la persona que haya hecho esta duda, o te digo lo que yo suelo hacer, suelo no dar tanta suplementación que tenga, digamos, una función parecida. Sí que he juntado, sí que he unido, perdón, glutamina y melena de león en muchas ocasiones, cuando a lo mejor he tenido un paciente que tiene procesos neuroinflamatorios, neurodegenerativos, quiero incluir la melena de león y aparte, digamos, aportar una glutamina para el epitelio intestinal, para la mucosa gástrica, para la permeabilidad intestinal. Y los he utilizado ambos. A veces he hecho lo mismo con una melena de león, igualmente en contextos neuroinflamatorios o neurodegenerativos, y además me he aprovechado de ello porque tenía problemas digestivos, le vendría bien, y he añadido además un zincarnosina porque tenía una gastritis aguda o una gastritis, digamos, muy activa o algún proceso de reflujo. Suelo escoger dos de estos tres, e incluso a veces con uno ya me serviría, por ejemplo. Pero en cuanto a la duda que es contraindicaciones, no las hay, a priori, al menos que yo conozca. Hola Carlos, ¿cómo mejorar la sulfatación de la mucosa? Con molibdeno lo tendríamos solucionado. Bueno, básicamente, ¿no? Para mejorar la sulfatación a nivel de mucosas, todos esos pacientes que refieren qué tipo de sintomatología es la típica de mala sulfatación, sobre todo a nivel de mucosa digestiva. Especialmente pacientes que te dicen, ostras, cuando como ajo, cebolla, especialmente crudo y a veces tampoco crudo, ¿no? Cocinado, quiero decir. Refiero no fermentación solo, gases o mayor
cantidad, digamos, de flatulencias o alguna diarrea, por fermentación, por los propios FODMAPs que contienen estos alimentos, sino más bien un dolor estomacal, una acidez, un reflujo, o cuando beben vino o toman alimentos que contienen sulfitos como conservante, refieren clínica típica de sulfitos, que puede ser muy variopinta, pero lo habitual es que te digan que tienen acidez, que tienen reflujo, que tienen dolor de cabeza, que tienen eritema, ¿no? Se ponen rojas o rojos, sobre todo a nivel facial, eh, rinitis, moquear cuando están comiendo estos alimentos o bebiendo alguna bebida que contenga sulfitos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando escogemos el abordaje de mucosas, podemos igualmente incluir un zinc-carnosina para una gastritis, podemos incluir igualmente una vitamina A en un momento determinado junto a glutamina, pero hay una serie de suplementos que son clave y el molibdeno es uno. El molibdeno en dosis de 400 miligramos durante 4, 6, hasta 8 semanas es seguro en cuanto a zinc y cobre. Más allá deberíamos controlar, bajar dosis, revisar cobre y zinc a nivel analítico para no meternos en un lío con la depresión de estos dos minerales. Pero no solo el molibdeno es clave para la sulfatación. El otro micronutriente clave es la vitamina A. Entonces, en pacientes que sulfatan mal y tenemos que abordar las mucosas, la vitamina A yo no me la dejaría. ¿Dónde es clave el molibdeno? En la sulfitoxidasa, en el paso de sulfito a sulfato. Recordemos que hemos de pasar de sulfito a sulfato para que esos sulfatos, ese sustrato, sea usado por las sulfatotransferasas para sulfatar las mucinas, ¿vale? Para sulfatar las mucinas y también los estrógenos y otros elementos, pero centrémonos en las mucosas. Ese paso de sulfito a sulfato está condicionado por la actividad de la sulfitoxidasa, que incluso a veces genéticamente puede estar afectada, pero el molibdeno, qué duda cabe que le va a ayudar. Pensemos que las sulfatotransferasas se expresan gracias a la vitamina A, por tanto, molibdeno y vitamina A son claves. Pero, ¿qué otro micronutriente es indispensable para la actividad de la sulfitoxiasa? La riboflavina, la vitamina B2. Hablamos de ella, de sus funciones en uno de los primeros episodios del podcast, sobre todo muy relacionado con el transporte de hierro, pero también con la capacidad antioxidativa y con el reciclaje del glutatión. Por tanto, muy interesante a este nivel, pero no le prestábamos mucha atención en la sulfatación de las mucosas, básicamente porque la sulfitoxidasa, como es dependiente de molibdeno, le dábamos toda la importancia al molibdeno. ¿Qué ocurre? Que hemos ido viendo que hay una deficiencia importantísima a nivel subclínico y no tan subclínico de riboflavina en la población, especialmente en mujeres. Por tanto, súper importante tener en cuenta en problemas de sulfatación la riboflavina, más aún cuando tenemos problemas de sulfatación, afectación de mucosas y además no absorbemos bien hierro. Por tanto, sería el tercero en discordia en relación a la sulfatación. Bien, dice... hola equipo Sherpa, ¿alguna marca de vitamina A y molibdeno? Esta es una pregunta de mentorías de Sherpa, por eso nos hace referencia a todo el equipo, a Borja Fernández, a Silvia, Fernández y a Carla Pitar. Dice, ¿alguna marca de vitamina A y de molibdeno que utilicéis? Os puedo decir las que utilizo yo. De vitamina A suelo utilizar la de Now Food, que es palmitato de retinol, además está diluido en aceite de oliva virgen extra, por tanto me parecía bastante interesante. Y en cuanto al molibdeno, yo utilizo el de Bonusan, el de 400 de Bonusan, me parece que calidad-precio está muy bien, tiene 90 cápsulas, dura 3 meses, por tanto, me parece una relación calidad-precio buena. Recordemos, vuelvo a recordaros siempre que no me patrocina ningún laboratorio, por tanto, los suplementos que os recomiendo es porque los utilizo, pero no porque no me subvencione o no me pague o me pague nadie en ese sentido. A veces cuando no encontramos la vitamina A de Now Food, he utilizado también la de Solaray y últimamente me está gustando también mucho en gotas, porque he encontrado algún paciente con problemas para deglutir y he querido dar vitamina A. La vitamina A de Gloryfill también es palmitato de retinol en gotas y con muy buena concentración. Si no me equivoco, por gota son 2.000 unidades. Por tanto, muy bien. La de Now Food por cápsula son 10.000 unidades. La de Solaray por cápsula también son 10.000 unidades. Por tanto, muy interesantes estos tipos de vitamina A. ¿Vale? Bien. Hola, Carlos. Uso de zinc-carnosina en hernia de hiato. ¿También hay eficacia? ¿También hay evidencia de ello? Sí, también hay evidencia de ello. De hecho, en los estudios que se hicieron, casi todos publicaciones en Japón, como decíamos en el episodio que hablábamos de zinc-carnosina, también se estudiaba con reflujo en pacientes que tenían hernia de hiato y también había efectividad. Obviamente, qué duda cabe que no va a ser más que un trabajo en mucosas, un trabajo para recuperar el epitelio, un trabajo para
recuperar esa funcionalidad estomacal en parte, porque luego tendremos que rectificar, es muy posible que tengamos que tratar también la disbiosis que pueda existir en el intestino delgado, por tanto es una parte del proceso. Recordemos que el hernia de hiato no es más que un problema anatómico, que sí, que existe, pero recordemos que hay mucha gente con hernia de hiato que no tiene, ¿vale? Reflujo o acidez, y hay mucha gente que tiene reflujo o acidez y no tiene hernia de hiato. Por tanto, no tratamos la hernia de hiato, sino que tratamos al paciente que sufre de acidez o reflujo, tenga o no tenga, en este caso, hernia de hiato. Pero si nos centramos en los estudios o en las revisiones con fincarnosina, sí que es cierto que se hace referencia a ello, ¿vale? Otra duda, dice, hola equipo Sherpa, dice, ¿cuánto tiempo se puede suplementar ESOX-1? Esta pregunta llegaba al buzón de dudas de la mentoría Sherpa. Pues en principio, ESOX-1, recordemos que es un producto que básicamente contiene dos elementos clave, el ácido hialurónico y el polaxámero. En un inicio se llamaba Ciberel, ahora se llama ESOX-1. Yo lo suelo utilizar en casos especialmente de reflujo postpandrial que no consigo controlar con glutamina en primera instancia, con vitamina A, con molibdeno, con ciencarnosina, con los básicos que suelo utilizar. Encuentro que la paciente o el paciente sigue refiriendo clínica y me gustaría, pues, sobre todo, apaciguar ese reflujo postpandrial que suele pasar a la 1, 2 horas de haber comido. Puedo utilizar el SOX1 y a veces también como regenerador de la mucosa por ese componente del hialurónico y el polaxámero. En principio, que sepa, no existe una contraindicación en cuanto al tiempo de uso. Es cierto que no es un suplemento barato a la hora de utilizarlo. Si damos 2 o 3 al día, evidentemente se hace costoso, ¿vale? Entonces, pues bueno, aunque no haya contraindicación, podemos ir alternando con otros suplementos que son más económicos y que pueden hacer más sostenible el tratamiento de mucosas de nuestras y nuestros pacientes. Dice, hola Carlos, me gustan mucho las opciones de mucosas que dan, pero yo utilizo el jengibre, no lo has nombrado, ¿qué opinas? ¿No lo usas? Básicamente, ¿por qué no lo has nombrado, no? Bien, el jengibre, es verdad que no lo nombré, tampoco nombré el kuzú, ¿vale? Y ahora estoy recordando que el kuzú puede ser un gran elemento a la hora de trabajar las mucosas y me gusta y lo utilizo, reconozco que lo recomiendo. Y el jengibre realmente me lo dejé a posta porque no lo suelo utilizar en una primera instancia en un paciente con una gastritis o un reflujo. Para mí forma parte de un gran recurso a nivel de tónico estomacal cuando la mucosa está un poco más recuperada, porque a pesar de que puede ser un estimulador de la mucosa, es un estimulador del, del tono estomacal, mejora evidentemente la digestión, pero tiene efectos procinéticos, tiene multitud de efectos positivos, ¿no? Incluso a veces en esa tos recurrente nos puede ayudar. Pero es cierto que puede generar en algunos pacientes irritación, reflujo o malestar. ¿Cuándo? Cuando la mucosa está muy tocada. Por tanto, en mucosas muy tocadas, ¿vale? No empecemos por jengibre. Para mí, pero es solo mi opinión, ¿eh? Sería como un recurso cuando la mucosa empieza a estar ya un poquito más recuperada. Por eso no lo nombré en el episodio en el que profundizamos un poquito más sobre las diferentes opciones para trabajar las mucosas. Dice, hola Carlos, ¿cuánto tiempo, esta es una pregunta buena, dice, ¿cuánto tiempo puede requerir digamos, la pregunta viene a decir, ¿cuánto tiempo tardaríamos en tratar unas mucosas, ¿no? Una mucosa digestiva, una mucosa intestinal, ¿no? Una mucosa estomacal. 1 o 2 meses, digo, bueno, 1 o 2 meses es el mínimo prácticamente. Podemos tener que tratar una mucosa de 6 meses a un año en función de los síntomas que tenga la o el paciente. Y ya no te digo si ha estado tomando inhibidores de la bomba de protones, antibióticos o antiinflamatorios a largo plazo. Por lo tanto, os diría que, o le diría a la persona que hizo la pregunta, os diría a vosotras y vosotros si me estáis escuchando o viendo, que no os pongáis una fecha en cuanto al tratamiento de mucosas. Hay que ir cambiando estímulos. No significa que durante 6 meses o un año estemos solo tratando mucosas. Es cierto que muchas veces empiezo a tratar mucosas con 3, 4 estímulos diferentes, como los que hemos ido comentando durante 4 semanas, 8 semanas, 2 meses, y luego puedo ir cambiando de estímulo. Quizá muchas veces mantengo, pues a lo mejor puedo mantener la glutamina, o puedo mantener una melena de león, o puedo mantener un zincarnosina y cambiarlo y añadir el molibdeno y sustituir la vitamina A y volver a añadir la glutamina más adelante. Voy cambiando de estímulos, no siempre estoy con el mismo, ¿vale? Y bajo los suplementos en cuanto a la mucosa y puedo permitirme al cabo del tiempo, ¿no? 3, 4 meses, cuando la mucosa está mejor, ir tratando y haciendo diferentes tratamientos de la propia disbiosis. Tratar la mucosa va a ser tratar la disbiosis también, porque va a hacer que
o el paciente pueda digerir mejor, tenga más disponibilidad de enzimas de borde de cepillo, mejore la producción de ácido clorhídrico. Pero claro, a veces no podemos esperar pues 4, 5, 6 meses a tratar el sobrecrecimiento bacteriano y tenemos que empezar pues a las 8 semanas, a veces antes, a veces lo tengo que hacer un poco después. Entonces puedo empezar a tratar el sobrecrecimiento, puedo mantener algún estímulo de mucosas y hacer fases de mantenimiento. A veces cuando genero algo de repoblación, quiero decir repoblación, quiero incluir reparación con probióticos o con cinéticos determinados entre fases de tratamiento de un SIBO, puedo incluir de nuevo diferentes estímulos de mucosa para ir continuar recuperando. Pero reconozco que en pacientes de larga evolución a nivel de acidez, reflujo o toma de inhibidores de la bomba de protones, tardo mucho en retirar por completo los recursos para mucosas. Incluso a veces cuando los retiro le digo que los mantengan en casa y si tienen síntomas que los empiecen y que me escriban o que les llame o les llamo para retomar si tienen algún proceso, digamos, digamos, dar pasos atrás en cuanto a su recuperación. Pero no nos planteemos 2 meses, planteemos un trabajo a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo nos llevará. Ese es el tema y a veces el drama, ¿eh? Y la última pregunta dice, ¿cómo tratar mucosas cuando la o el paciente toma inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y similares? ¿Y cómo retirarlos? Esa es la parte a veces difícil, ¿no? Tratar la mucosa con toma de inhibidores de la bomba de protones lo podemos tratar igual que hemos dicho hasta ahora. De hecho, yo lo que suelo hacer es, si la o el paciente no está tomando fármacos que requieran el uso de inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Por tanto, simplemente toma el omeprazol o el fármaco similar por una acidez o un reflujo que también está viendo que tampoco se le está quitando por completo con el inhibidor de la bomba de protones, o sí que lo quita por completo, pero tiene más gases, más hinchazón, más sobrecrecimiento bacteriano, peor digestión, anemia, ¿no? Síntomas compatibles, ¿no? O que en muchos casos son por la toma del fármaco, del omeprazol de turno. Lo que suelo hacer es tratar durante 2 meses continuos con el abordaje de mucosas. Puedes escoger en función del paciente el suplemento que queramos. Vamos a suponer que hemos cogido una glutamina, un zincarnosina porque tenía la mucosa estomacal y había acidez reflujo y además utilizo una vitamina A, por ejemplo. O en lugar de una vitamina A utilizo un molibdeno. Perfecto, escojo estos tres estímulos diferentes, tres productos diferentes y mientras estoy tratando las mucosas y todavía no he retirado el inhibidor de la bomba de protones, suelo añadir alguna enzima digestiva que no tenga betaína para que no genere irritación y tampoco contenga bilis, por si acaso existiera algo de gastritis alcalina que se nos ha pasado por alto en el diagnóstico, que muchas veces es difícil si nos hace una gastroscopia. Durante esos 2 meses no me planteo retirar a veces el omeprazol. Quizá en casos donde no hace mucho tiempo que lo toman, a las 4 semanas les puedo empezar a plantear que lo tomen cada 2 días. Pero si es de muy larga evolución, no pasará nada porque estemos 2 meses. Imaginemos que 8 semanas, 6 semanas, vamos a ponernos en 6 semanas, un poco más pronto, le digo al paciente, ¿qué tal estás? Oye, pues voy francamente mejor. Desde las primeras 4 semanas me encontraba algo más descansado, me sienta mejor la comida, digiero mejor, ¿vale? Pues quizá en ese momento, vuelvo a decir, 6 semanas, en casos menos graves 4, en otros casos más graves serán 8, vamos a tener que ir probando. Le puedo decir a la o el paciente, oye, empieza a tomar el inhibidor de la bomba de protones cada 2 días, a ver qué tal. Empieza a tomarlo cada 2 días, un día sí, un día no. Si durante una semana, 10 días, 15 días de tomar un día sí, un día no, no experimenta empeoramiento, le digo que lo tome un día sí y 2 no. Y de esa manera vamos transitando hacia tomar menos omeprazol. Si llegamos a tomar un día sí y 2 no, lo más probable es que lo podamos retirar. Si en algún momento experimenta, ¿vale? De nuevo, una sintomatología compatible con acidez o reflujo, no le digo que aguante, más bien doy yo un poco de marcha atrás, vuelvo a recuperar la toma diaria del inhibidor de la bomba de protones y sigo con el trabajo de mucosas y me lo planteo una semana o 10 días más tarde. Ir poco a poco retirándolo mientras hacemos abordaje de mucosas suele ser lo más efectivo. Y la betaína y los estimuladores de la producción de ácido dejarlos para más adelante, porque lo más probable es que tiremos muchos pasos atrás si los incluimos en fases demasiado tempranas o precoces cuando la mucosa todavía no está bien. Así que, nada, espero que hayan sido de vuestra utilidad, como me he permitido hacer un podcast solo sobre dudas de mucosas porque habían llegado muchas.
y me parecían interesantes. Además, todas tienen su peculiaridad y por eso lo hemos destinado. Recordad que tenemos en marcha la mentoría Sherpa, ¿vale? La mentoría clínica Sherpa con Borja, con Carla, con Silvia, con el equipo de Sherpas y junto conmigo, en el que respondemos dudas cada semana, planteamos casos clínicos, updates o herramientas clínicas de actualización, monográficos sobre temas ultra específicos. Ahora de momento está cerrada la inscripción, pero puedes entrar. Puedes entrar desde el Instagram de Academia Soy Pro, por ejemplo, o en alguna de las notas del podcast. Puedes entrar en la web de Mentoría Sherpa, mentoriasherpa.com, y inscribirte o apuntarte a la lista de espera. Así que nada, un saludo y seguimos.